Ahí ya tienen que estar visualizando ahora. Ahí está. Justamente en este ejercicio nos quedamos la vez pasada. Hicimos todas las gráficas. Nos falta ahora agregar los datos y después hallar lo que nos pide. Bueno, entonces vamos a empezar. Bien. Entonces nos dice aquí, un rayo de luz incide, dice. Eso significa que nuestro rayo viene de este lado. Vamos a tomarlo de aquí. Aquí sería nuestro punto luminoso, el que va a emitir el rayo de luz. Nos dice que incide en la superficie de un vidrio rodeado de aire. Este sería nuestro vidrio, nuestro medio, por el cual está incidiendo. Y este sería nuestro aire, nuestro otro medio. Bueno, y ahí nos da lo que sería el índice de refracción del vidrio. Es decir, aquí, N, vamos a decirle N sub 2, va a ser igual a 1,5 o 1,50, que es lo mismo. Y nos dice que incide con un ángulo de 50 grados con respecto a la normal. Eso ya tienen que ustedes saber, que los ángulos se miden con respecto a la normal, no con respecto a nuestro eje óptico. Eso tienen que también saber que esta recta horizontal es lo que se denomina eje óptico. Bueno, entonces sería con respecto a esta recta y nuestro rayo de incidencia. Nos dice que ese ángulo, que es el ángulo de incidencia, va a ser igual a 50 grados. Allí, voy a acercar más. Ahí. Respecto a la normal. Determina las direcciones de los rayos reflejados y refractados que ya tenemos aquí. Este es el reflejado y el rojo es el refractado. Calcular, dice, la velocidad de ese rayo de luz en el vidrio. Considerando que en el aire, como nosotros ya sabemos, consideramos que es también lo mismo que en el vacío, va a ser de 300.000 kilómetros por segundo. Bueno, aquí nuestro índice de reflexión del aire, ya les dije ya que ustedes automáticamente al relacionar con aire y vacío consideramos que son iguales, nuestro índice va a ser 1. Ya explicamos ya el por qué sale 1, índice de reflexión para el aire. Porque hacemos coincidir la velocidad de la luz en el espacio y en el aire. Entonces, al simplificar, nos da 1. Bueno, entonces aquí hacemos lo primero. Vamos a ver, dirección se refiere a lo que serían los ángulos. Bueno, entonces vamos a hallar los ángulos, tanto de lo que sería el ángulo de reflexión y el ángulo de reflexión. Bueno, entonces tenemos que aplicar la ley de Snell en el primero. ¿Qué nos dice la ley de Snell? Nos dice que va a ser el índice de reflexión del primer medio por el seno de lo que sería el ángulo de incidencia. ¿Esto a qué va a ser igual? Al índice de reflexión del segundo medio, n sub 2, por el seno del ángulo refractado, R. Sería aquí, este ángulo. Ahí. Bien. Entonces, tenemos todos los datos. Tenemos el índice del medio 1,
tenemos el ángulo de incidencia, que ya nos da luego aquí el dato. Aquí tenemos el índice de refracción del vidrio. Y nos va a quedar como incógnita nuestro ángulo de refracción. Entonces sustituimos. N1 es igual a 1 por seno de 50, porque ese es nuestro ángulo de incidencia, 50 grados. Va a ser igual a 1,5 o 1,50 por seno del ángulo de refracción, que es lo que nosotros no tenemos. Y aquí resolvemos todo lo que se pueda resolver. 1 por 50 podemos resolverlo. Por lo tanto, nos va a dar de vuelta seno de 50 grados. ¿Por qué? Porque el 1 es elemento de identidad de la multiplicación. Es decir, que todo número o expresión multiplicado por 1 siempre me va a dar la misma expresión o el mismo número. Como en este caso es 1 por seno de 50 grados, el resultado volverá a ser seno de 50 grados. Esto va a ser igual a, y esto es lo que no podemos resolver. ¿Por qué? Porque aquí tenemos nuestra incógnita. Seno del ángulo de refracción. Este 1,50 está multiplicando al seno de ese ángulo. Por lo tanto, ¿cómo podemos despejar el 1,50? Se está multiplicando, ¿cómo va a pasar? Dividiendo. Exactamente. Dividiendo. Va a pasar dividiendo. Entonces, seno de 50 grados, vamos a dividirlo con 1,50. Y allí nos va a quedar seno del ángulo de refracción. Y aquí esto podemos resolver este cociente. Tomamos la calculadora y lo resolvemos. Voy a compartir la calculadora. Entonces, para poder resolver. Bien, ahí está. Entonces nos dice que va a ser seno de 50 grados dividido 1,50. Esto va a ser igual a 0,51, tomando hasta dos decimales. ¿Por qué tomo dos decimales? Porque justamente aquí tengo 1,50. Entonces tengo que tomar dos decimales. No puedo redondear porque el que viene después del 1 es el 0. Entonces se queda como 0,51. Ese sería entonces el seno del ángulo de refracción. No es el valor de mi ángulo. Eso hay que atender. Es el valor del seno de ese ángulo. Bueno, entonces lo que voy a hacer ahora es copiar ese resultado en mi pizarra. Allí. Entonces pongo seno del ángulo de reflexión es igual a 0,51. Y aquí lo que muchas veces a unos quieren confundir. Me dicen, bueno, mi ángulo es 0,51. No, ese es el valor del seno, de la función seno de ese ángulo. Es cosa diferente. Y nosotros tenemos que saber por matemáticas, cuando hicimos el año pasado en trigonometría, que los valores de seno tienen que ir desde 1 hasta -1. No puede pasar estos valores. No puede pasar porque según la gráfica
Si nosotros graficamos la función seno, es más o menos de esta manera. Obviamente que esto continúa, va continuando. Pero siempre el tope aquí va a ser 1. Y aquí el mínimo va a ir hasta el -1, los valores. Y obviamente que aquí está el 0. Es decir, que tiene que ir entre esos valores, desde 1 hasta -1. Por esa razón es aquí que sale 0,51. Porque está justamente en ese rango. Bueno, ¿cómo yo hago para saber el ángulo correspondiente a ese valor de 0,51 y tantos? Lo que aplico es la que sería la función arco, es decir, la inversa. Es decir, que yo voy a aplicar seno a la -1 de 0,51 y ese resultado es lo que va a definirme cuánto es el valor de mi ángulo de refracción. Y esto yo lo hago en la calculadora. ¿Cómo yo hago esto en la calculadora? Tengo que presionar Shift, si es que se acuerdan del año pasado cuando trabajamos con ángulos, Shift, seno 0,51 y presiono es igual. ¿Se acuerdan de este paso? Sí, profe. Ok, entonces hacemos lo mismo nosotros en la calculadora. Entonces, vamos a introducir de vuelta en la calculadora. Ahí, ya van a visualizar. Ahí está. Bien. Entonces, hago eso. Presiono Shift, seno 0,51 y le doy es igual. Y aquí le presiono este que es grado, minuto y segundo y ya me transforma en el sistema sexagesimal. Es decir, que mi ángulo, este sí ya es el valor del ángulo. 30 grados, 39 minutos y podemos redondear esto a 50 segundos o dejar como 49. ¿Por qué yo redondeé? Porque aquí ya tengo 0,7. Entonces lo redondeo a 50. Y ese sí es el valor de mi ángulo. ¿Se entiende? Va. O lo mismo, yo puedo dejar aquí 30,66 grados. Indistintamente de ambas maneras va a estar bien. ¿Se entiende esa parte? Antes de Sí, pasar. profe. Bueno, entonces ahí tengo como resultado que mi ángulo de reflexión mide 30 grados, 39 minutos, 50 segundos. O como les dije, es lo mismo que 30,66 grados. Y aquí yo ya tengo ya mi ángulo de refracción, que es lo que me pedía, la dirección de todos mis rayos, de lo que es mi rayo de refracción y mi rayo de reflexión. Aquí yo ya tengo ya este, este ángulo. Este ángulo, entonces es igual 30 grados, coma, a ver, voy a hacer bien, mejor, coma 66. Ahí. Bueno, me falta uno último. Me falta este ángulo. ¿Cómo se llama este ángulo? Que estoy marcando en azul. Reflexión. Reflexión. Muy bien. Profe,
antes que llegue ahí, Ok, ¿cómo sacaste el 30,66 ahí? y aplicando esto en la calculadora, aquí. Ah, ok, ok, ok. Ujú. Esto así mismo haces en la calculadora y te va a dar. Genial, gracias. Ujú. Entonces, esto sí que es fácil porque yo tengo, gracias a lo que sería la ley de refracción y reflexión que hicimos en la clase pasada, nosotros dijimos, incluso yo le mostré a través de una aplicación eso, de lo que sería un sitio web interactivo, que este ángulo que tengo aquí, que es mi ángulo, espera un ratito, voy a hacer un poco más fino. eh, Ahí está. Bueno, entonces aquí, este ángulo, vamos a ponerle I'. Esto tiene que ser igual al mismo ángulo con el que incidió. Es decir, que mi ángulo de incidencia es 50. Por lo tanto, mi ángulo de reflexión también es 50 grados. Eso de forma automática por definición, por la ley, yo ya sé ya eso. Que estos dos ángulos siempre tienen que ser iguales. Este y este ángulo. Sin necesidad de ninguna fórmula. Yo ya sé eso. Bueno, ahí terminó mi ejercicio A. Porque es lo que me pide aquí. Determina las direcciones de los rayos reflejado, que es este, y refractado. En este dice retratado, tiene que ser refractado, es este. ¿No hay dudas hasta aquí? Ese es para A. No, profe, ahora ya entendí, ya. Ya entendiste y ahora Que blanco. a mí me salía ese 0,6 Ah, vos pensabas que ese era el valor del ángulo. sí, y eso es lo que decía yo, no puede ser que ese sea Sí, porque o si no va a el ser muy grado chiquito, pues. especial. Sí, Ujú. exactamente. Entonces te falta aplicarle este, entonces, el shift. Sí, profe, Ujú. ahora ya sé yo. Ok. Bueno, por eso le digo, a medida que nosotros ahora vayamos haciendo, le va a ir resultando más fácil los ejercicios. Porque ya van a ir entendiendo mejor. Bueno, entonces ahí ya tenemos la parte A. Ahora necesitamos la parte B. En la parte B nos pide la velocidad de lo que sería nuestro rayo refractado. Entonces, ahí ya tenemos que utilizar ya la fórmula. La fórmula de lo que sería índice de refracción. Porque eso es lo que nos relaciona la velocidad. Entonces, tenemos que el índice de refracción es igual a la velocidad de la luz, que es constante, dividido la velocidad en el medio. Por lo tanto, como a mí me pide aquí en el vidrio, entonces tengo que usar esos datos. Entonces aquí este va a ser, voy a acercar más, ahí para que puedan visualizar mejor. Ahí. Entonces aquí va a ser NSU2, por lo tanto aquí va a ser velocidad 2. Y aquí lo que hago es sustituir nada más. N2 me dice que era 1,50, ¿verdad? La velocidad de la luz, ya dijimos, estamos viniendo repitiendo prácticamente del primer día de clase, 300.000 kilómetros por segundo. Dividido la velocidad del rayo refractado, que es este. Aquí sería, este sería la velocidad 2. Y despejamos.
velocidad 2 está dividiendo, pasa a multiplicar por 1,50. Esto va a ser igual a 300.000. Pero yo necesito el valor de la velocidad 2. Por lo tanto, el que está multiplicando va a pasar dividiendo. Y esto lo resuelvo en la calculadora. Y si es que alguien tiene, me ayuda. O si no, acá voy a resolver. Entonces, después en la grabación, ustedes van a visualizar. Ahora no pueden visualizar porque no les comparto la calculadora. 200.000 profe. 200.000 sale, ¿verdad? Dividido Sí. 1,50. Sí. 200.000 entonces. Entonces aquí. 200.000. Y la velocidad se mide. En este caso, kilómetros por segundo, porque aquí tenemos eso. Aquí, gracias a la velocidad de la luz, tenemos su unidad. Y este sería la velocidad. Y allí termina nuestro ejercicio. Allí terminaría nuestro ejercicio. Este. ¿Algo que quieran preguntar? Hasta aquí. Como les digo, la gráfica le va a ayudar bastante. Una consultita. Sí. En uno de los ejercicios dice una onda luminosa que se desplaza en el aire, entra en un vidrio y adquiere una velocidad de 2 por 10 a la octava Ujú. metros sobre segundo. Ese hay que, ¿cómo se dice? Em, ¿Cambiar de unidad? sí, No, no, no es necesario. ah, No es necesario. y, y el ejercicio se hace así con esa misma numeración, 2 por 10 a la octava. Sí, 2 por 10 a la octava. A no ser que en otro lado del ejercicio encuentres kilómetro por segundo, por ejemplo. Ya, Ahí sí vas a tener que hacer la conversión. Pero si sí, pues, solamente menciona metros por segundo o metros sobre segundo, entonces lo resolves nomás con esa unidad de medida. aunque la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros sobre segundo. Aunque la unidad sea kilómetros por segundo. Ah, ok. Porque va a Eso ser nomás, profe. es una conversión nada más. Pero al convertir va a dar lo mismo nomás luego otra vez. No voy a ser Ok, demasiado exigente por ese lado. ya. Se Ujú. mantiene nomás Se entonces. mantiene. Está, profe. Se mantiene. Gracias. Dale. Bueno, es buena la consulta de la compañera. Si es que, ahora bien, si es que en el examen ustedes encuentran expresado en kilómetros por segundo, allí sí tienen que realizar la conversión. Pero si es que en el examen luego figura en la parte de lo que sería la selección múltiple, ¿verdad? En metros sobre segundo, entonces no es necesario. No es necesario, va a ser demasiado explícito convertirlo. Lo usan así mismo. Bueno, entonces ya aquí tendríamos lo que sería el ejercicio de ley de Snell. Terminaría allí. Bueno, si no tienen alguna otra consulta, vamos a pasar a otro tema. Bueno, ¿dónde se fue? Está. Bueno, ok. Entonces vamos a ver el día de hoy qué es la reflexión total interna, también denominada RTI. Nos dice que es un
fenómeno óptico que ocurre cuando un rayo de luz incide sobre la superficie de separación entre dos medios transparentes, con un ángulo de incidencia mayor que el ángulo crítico. Ese ángulo crítico después vamos a ver. Y la luz no se refracta, sino que se refleja totalmente hacia el medio del origen. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a salir del medio. Se va a reflejar otra vez en el mismo medio desde el cual incidió. Y vamos a ver esos casos. Bueno, entonces aquí tenemos lo que sería la definición. Y a ver, un poquito zoom, ahí está. Definición y los principios básicos. De vuelta nos vuelve a explicar que la reflexión total interna se produce cuando la luz pasa de un medio más denso a uno menos denso. Y el ejemplo clásico, del agua al aire. El ángulo crítico es el ángulo de incidencia mínima para que ocurra la reflexión total. Y aquí nos muestra. Ahí está. Ángulo crítico es igual al seno a la menos 1 entre el cociente de lo que sería el índice de reflexión del medio 2 con respecto al medio 1. Si ustedes se fijan, siempre nosotros vamos a tomar al medio 1 desde donde tenemos nuestro punto luminoso, es decir, de donde va a incidir la luz. Por esa razón aquí, si ustedes se fijan, tenemos nuestro punto luminoso, es decir, de hacia dónde va a salir nuestro rayo. Y aquí tenemos el medio 1 y el medio 2. Este sería el agua y este sería el aire. Cuando hacemos de lo que sería del aire al agua, tenemos, como vimos en el ejemplo anterior, tenemos lo que sería que se va a refractar y que se va a reflejar. No va a ocurrir lo que sería una reflexión total. Aquí si ustedes se fijan, aquí va a pasar de manera vertical. No se desvía el rayo. Cuando no se desvía significa que estos dos índices de reflexión coinciden. Es decir, que estamos hablando prácticamente del mismo medio. Después aquí ya tenemos otro ángulo ya. Aquí es nuestro caso que nosotros estuvimos viendo en los ejercicios anteriores. Aquí ya se tiene ya un ángulo de incidencia, en este caso es al revés de lo que nosotros estamos viendo. Y aquí este va a ser el rayo, perdón, el ángulo refractado. Aquí es totalmente al revés porque aquí tenemos nuestro punto de referencia de hacia dónde va a salir la luz. Entonces, aquí incide, entonces este es mi ángulo de incidencia. Aquí se refracta, entonces este es mi ángulo de reflexión. Y aquí está, en el tercer rayo, si ustedes se fijan, aquí, donde dice 90 grados, aquí yo ya tengo ya un ángulo límite. Este va a ser mi ángulo crítico. Es decir, que este ángulo va a ser el que va a definir si se va a obtener la reflexión total o no. En este caso, mi ángulo de refracción es 90 grados y allí ya coincide ya. Mi rayo refractado ya prácticamente coincide con lo que sería mi división entre los medios. Y esto fue lo que yo le expliqué la vez pasada a un compañero cuando me preguntó si mi rayo o el rayo refractado siempre se va a acercar a lo que sería mi recta normal.
o alejar. Y este es un caso especial en donde coincide justamente en la división. Y cuando ocurre eso, yo voy a obtener lo que sería mi ángulo crítico o mi ángulo límite. Ahora, cuando ya ese ángulo sobrepasa a lo que yo estoy teniendo mi ángulo de incidencia, ya se va a refractar hacia el mismo medio. Y allí es lo que yo voy a tener mi reflexión total. Es decir, que yo voy a tener mi rayo de luz y no va a salir del medio. Va a volver otra vez hacia el mismo medio de donde salió. No va a salir al exterior. ¿Se entiende? Es como que va a rebotar, pero otra vez en el mismo medio. Bueno, entonces vamos a ver a unos ejemplos. Bueno, antes que eso, vamos a ver la ley de Snell y su importancia. Y aquí hace la comparación. Dice que relaciona el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión, cosa que nosotros ya vimos ya con los ejercicios, con los índices de reflexión de los dos medios. Y aquí nos dice que cuanto mayor sea el índice de reflexión, menor es la velocidad. Cosa que nosotros vimos en el ejercicio anterior que hicimos. ¿Se acuerdan? Después acá nos dice que el índice de refracción es menor, entonces va a haber mayor velocidad de la luz. En el ejercicio anterior nosotros teníamos que nuestro índice de refracción del medio 2 era 1,5 y del aire era 1. Y la velocidad de la luz en el aire es de 300.000 kilómetros por segundo. Después nosotros hallamos en el medio, que es el vidrio, y obtuvimos que la velocidad allí es solamente de 200.000 kilómetros por segundo. Y totalmente cumple con lo que dice allí. ¿Por qué? Porque su índice de refracción era 1,5. Es decir, era mayor a lo que sería nuestro medio, que era el aire, que era 1 solamente. Era menor. Por eso allí su velocidad era mayor. Después, en el vidrio, como su índice de refracción era mayor, entonces su velocidad fue menor. ¿Se entiende? Ahí ya se cumplió ya lo que sería la ley de Snell, haciendo la comparación. Bueno, después tenemos lo que sería los fenómenos ópticos relacionados que ya estuvimos estudiando. La reflexión, la difracción, todavía no estamos viendo, vamos a ver más adelante. Bueno, y aquí vamos a ver unos ejemplos. ¿En qué se utiliza lo que sería la reflexión total? Se utiliza en la fibra óptica, prismas y endoscopios. La fibra óptica que ustedes utilizan en sus casas por donde reciben lo que sería el servicio de internet. Me imagino que todos conocen eso, la fibra óptica, ¿verdad? Todos conocen eso. Tienen en sus casas, la mayoría. Bueno, entonces, gracias a lo que sería la reflexión total, nosotros podemos tener lo que sería la señal de internet. Porque la fibra óptica utiliza lo que es pulso de luz, no utiliza pulsos eléctricos. Por eso es más rápido lo que sería la velocidad del internet de una fibra óptica comparada cuando se tiene por lo que sería un cable coaxial. Porque el cable coaxial, si es que ustedes conocen, sería como que en el medio tiene alambres de cobre.
esos cables sí utilizan pulsos eléctricos, pero las fibras ópticas utilizan pulso de luz, que después en el extremo, antes de conectar al router, tiene lo que sería un conversor en donde convierte esos pulsos de luz en lo que sería pulsos digitales para que pueda entender el router. Bueno, después tenemos los que serían prismas, que después ahora más adelante vamos a trabajar con lo que serían prismas. De eso no se preocupen. Bueno, y aquí nos explica todito. La luz se refleja, dice, internamente dentro del núcleo de la fibra, transmitiendo la información a largas distancias. Prismas, la luz se refleja, dice, internamente dentro del prisma, desviando la luz y creando efectos especiales. Endoscopios, la luz refleja internamente en el endoscopio, permitiendo ver el interior del cuerpo humano. Y aquí tenemos cómo funciona lo que sería la fibra óptica. Y aquí tenemos. Entra lo que sería el rayo de luz y va rebotando, 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 gracias a lo que sería la reflexión total, y sale por el otro extremo. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que es un endoscopio, el cual se introduce, ¿verdad?, en nuestro cuerpo y se puede ver de manera interna, que es lo que tenemos. En medicina se utiliza mucho. Bueno, hay unas ventajas y desventajas. Dice que es eficiente porque permite una transmisión eficiente de luz sin pérdidas significativas. Versatilidad, se puede utilizar en una variedad de aplicaciones de telecomunicaciones, lo que estuvimos mencionando, que es con respecto a Internet, y hasta medicina. El costo sería la implementación de sistemas basados en RTI, puede ser costosa, sería su desventaja. Pérdida de señal, dice, aunque eficiente, puede haber una pequeña pérdida de señal en aplicaciones de larga distancia. Eso es cuando demasiado hay una distancia considerable, ya se pierde señal. Bien, y hasta aquí sería. Este sería entonces la parte teórica de reflexión total interna. Bueno, vamos ahora a ver un caso. Volvemos a lo que sería nuestra pizarra antes, si es que alguien quiere compartir algo, quiere mencionar alguna cosa, sin problema. Mientras, ahí está. Ahí. Vale, a ver. ¿No tiene nada que compartir? Bueno, voy a tomar que como entendieron todo. Te escuchamos, profe. Está bien. Bueno, entonces vamos a ver aquí. Aquí donde pasé fue mi tabla. Acá está. Bueno, entonces vamos a ver un caso de reflexión total interna. Vamos a estudiar ese caso. Bueno, aquí voy a dibujar lo que sería un rectángulo. Vamos a simular que esto va a ser nuestra fibra óptica. Aquí. Un poquito más alto. Ahí está. Bien. Vamos ahora a ver. Grosor. Ahí. Aquí. Vamos a decir que por aquí vamos a tener lo que sería mi rayo incidente.
aquí. Bien. Entonces, este va a actuar como mi eje óptico ahora. Va a ser de manera vertical. ¿Qué me faltaría aquí? ¿Qué otra recta auxiliar me faltaría? Pero vamos a ir aprendiendo a construir. A ver. Aquí, en el punto de contacto, sería mi recta normal. O sea, aquí sería mi recta normal. Esta recta. Ahí está. Bien. ¿Qué más me faltaría? Mi rayo. ¿Cuál? De reflexión, profe. Este sería mi rayo de incidencia. Y después aquí adentro, por debajo, mi rayo refractado, ¿verdad? Este me faltaría. ¿No? Entonces, voy a ponerlo aquí. Entonces, aquí. Aquí más o menos. Sería. Y de vuelta aquí. Bueno, y ahí ya tenemos todo ya. Lo que necesitamos. Mi rayo de reflexión no vamos a tener porque estamos diciendo que se va a reflejar otra vez aquí adentro. No va a salir aquí. Bueno, me dice el ejercicio que aquí mi ángulo de incidencia aquí vale 50 grados. Así. Y me pide hallar el ángulo de refracción. Sería este ángulo. Bueno, aquí mi medio sería el aire. Y aquí vamos a suponer que va a ser el agua. 1,3 o 1,33. Da lo mismo. Bien. Ok. Por lo tanto, este va a ser N1 y este va a ser N2. ¿Qué tengo que aplicar aquí? De vuelta, ley de Enel. Eso vamos a utilizar casi en todos los ejercicios. N1 por mi seno, mi ángulo de incidencia, igual a N2 por seno de mi ángulo de reflexión. Bien, lo reemplazo. N1 vale 1. Seno, ángulo de incidencia, 50 grados. N2, 1,3. Seno de mi ángulo de reflexión. Y prácticamente es, voy a acercar más, ahí. Es casi igual que el ejercicio anterior. Entonces hacemos de vuelta los mismos pasos. Seno de ángulo de reflexión va a ser igual a seno de 50 grados dividido 1,3. Seno, y esto lo resuelvo en la calculadora. A ver. 0,58 me sale. Si es que alguien quiere corroborar.
58. Por lo tanto, mi ángulo va a ser... Y a ver. Está bien, dice Blanca. Ok. Bueno, entonces, a ver. Chip seno 0,58. Me sale 35,45. Entonces voy a usar... Ok, voy a usar 35 grados. Ahí, redondeando. Ok. Allí ya tengo ya este ángulo. Es decir, que este ángulo vale 35 grados. Bien. Ok. Ahora tenemos que ver nuestro ángulo límite. Nuestro ángulo límite, ¿dónde va a estar ubicado? Va a estar ubicado aquí, arriba. Este, lo que sería nuestro rayo. Aquí, amarillo. Voy a bajar un poquito más. Ahí. Bien. Entonces, aquí va a estar nuestra normal. ¿Y qué va a pasar si yo prolongo esta normal? Y yo necesito hallar este ángulo. ¿Qué se estaría formando allí? Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Claro, claro. Viste que ahí en el arco a vos te sale 35 grados, ¿verdad? Y a mí, es decir, Sí, si yo hago shift, sale 35,45. Vos redondeás nomás ya sí, a redondeamos 35. aquí. 35. Ah, ok. Para trabajar mejor con este de 50. Bueno. Mm. Y siempre vamos a hacer eso. Sí, Ok, no hay problema, porque va a ser ínfimo, pues va a ser muy poco la diferencia. Por eso le digo, voy a ok. tratar de ponerle los resultados, o sea, las respuestas en los ejercicios a partir de ahora, entonces usted ya tiene ya la seguridad de más o menos cuánto tiene que salir y si van a usar dos decimales o si van a redondear, cosas así. Pero, qué sé yo, vamos a Ujú. suponer que en el examen, ¿verdad? ¿Sí? Por algún motivo, usamos o no usamos lo mismo, bueno, vamos a considerar. Ya, pues, ahí va a cambiar las cosas porque ustedes van a tener también las opciones, las respuestas. Ah, ok, Mm. genial, gracias. ¿Se entiende, va? Sí, se entiende. Mm. Entonces ahí pues va a ser, el examen va a ser más fácil. Tenemos que probar si Porque, es redondeado o no redondeado, entonces. porque ahí pues sí o sí tiene que salir igual. Claro, Y si es que está no bien. da, como se dice, la en las respuestas, los posibles resultados que a ustedes les salieron, entonces en algo se habrán equivocado. Está bien, Mm. gracias. Dale, dale. Profe, te Ajá. interrumpo un ratito. Sí, 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 adelante. La tarea, eso sí o sí hay que hacer la gráfica porque no veo que solicita la gráfica. Sí, Eso no va a descontar está puntos en uno de los indicadores, está. en los indicadores. Sí, fíjate nomás un poco, porque justo también En, una compañera me consultó, porque ella sí, después vio. dice, resuelve todos los ejercicios correctamente. Ah, ya, y gráfica. Lectura comprensiva. Gracias, profe. Chao. Dale, tranquilo, Jorge, tranquilo. Dale, dale. Está bien. Bueno, entonces continuamos aquí. Aquí si nosotros nos fijamos en la prolongación de esta recta normal con respecto a esta otra recta normal y nuestro rayo refractado, se está formando lo que sería un triángulo rectángulo. Aquí. Por lo tanto, yo, gracias a los ángulos internos de un triángulo, yo sé que todos los ángulos internos sumados tienen que valer 180 grados. Yo tengo aquí
que este ángulo, como es un triángulo rectángulo, ya vale 90 grados. Es decir, que aquí este ángulo yo puedo hallar. ¿Cómo? Restando 90 menos 35. Porque obviamente si este vale 90, este ángulo más este ángulo tiene que efectivamente valer 90 también. ¿Se entiende? Entonces voy a hacer 90 grados menos 35 grados. Me va a dar 55 grados. Es decir, que este va a ser 55 grados. ¿Se entiende? ¿De dónde salió ese 55? Bueno, ok. Ahora vamos a trabajar justamente con lo que sería nuestro rayo este amarillo. Aquí trabajando con este rayo rojo, que es nuestro rayo de incidencia, este resulta ser nuestro rayo refractado. Ahora, como vamos a trabajar con este rayo, este se va a convertir ahora en lo que sería nuestro rayo de incidencia para aplicar lo que es la ley de Snell. Así para calcular el ángulo que se va a formar aquí. Voy a señalar mejor. Ver, voy a cambiar aquí. Entonces aquí. Entonces aquí. Aquí. Entonces vamos a ver si es que se va a refractar aquí nuestro rayo o si es que se va a reflejar aquí en el mismo medio por el cual está saliendo. ¿Se entiende? Yo ahora voy a aplicar la ley de Snell utilizando estos datos. Y la ley de Snell me va a decir si es que se va a refractar aquí o si es que se va a reflejar. Vamos a ver qué caso nos da. Bueno, entonces aplicamos ley de Snell. Bueno, de vuelta, ley de Snell. Ahora aquí cambia todito. ¿Dónde se fue mi puntero? Ahí está. Bueno, entonces aquí, ley de Snell va a ser esto. Es igual. Vamos a poner acá 1, aquí 2, por seno de este. Bueno, aquí ahora, como es este rayo que vamos a estudiar, porque es este ángulo que vamos a analizar, este ángulo, nuestro índice de reflexión 1 se va a convertir este. Va a ser 1,3. Ya no va a ser este. ¿Por qué fue este N1? Porque allí era nuestro rayo incidente. Ahora este rayo es lo que se considera como rayo incidente. Por esa razón se toma el índice de reflexión de ese medio. Entonces aquí va a ser 1,3. Aquí el ángulo de incidencia va a ser 55 grados. Esto es igual. Índice de reflexión del medio 2 ahora es el aire, porque vamos a suponer que va a salir por ese medio. Por lo tanto aquí es 1. Y vamos a hallar el ángulo de refracción. Y hacemos lo mismo que aquí. Seno
del ángulo de reflexión va a ser igual a 1,3 por seno de 55 grados. Y aquí analizamos cuánto nos da como resultado. Seno del ángulo de reflexión es igual a, y lo introducimos esto en la calculadora. A ver, 1,3 por seno 55 grados. Nos da como resultado 1,06. Allí está. Le calculo la medida de ese ángulo, porque este es el valor del seno. ¿Cómo hacíamos la calculadora? ¿Sí? Seno a la menos 1 de 1,06. Y vamos a ver un poquito. Le voy a compartir la calculadora. Si es que alguien ya está tratando de resolver, espero que me diga que le salió. Error me sale, profe, no sé por qué. Y está bien que te salga error. En este caso está bien. ¿Por qué? ¿Por qué está bien, profesor? Y le voy a explicar por qué. Acá dice mucho error, lo dice en la calculadora, profesor. Sí, vamos a ver. 1,06. Si me sale con error en el examen va a estar bien entonces. No, en este caso, este es un caso especial. Bueno, así nos sale en la calculadora. Error Así matemático. mismo. Error Sí. matemático. Bueno, es que, acuérdense, cuando empezamos la clase de hoy, yo les comenté entre qué valores tendría que estar el valor de la función seno. Sí, profe, hasta uno nomás. Exactamente. Tiene que estar entre 1 o hasta lo que sería el menos 1. Aquí a compartir y verme la calculadora. Tiene que ser la pizarra ahora. Entonces, como nos está saliendo aquí ya luego, a ver, ya tenemos el valor de, te voy a eliminar ya. Aquí tenemos el valor 1,06 nos dice. Y esto no es posible. No es posible. Y esto nos indica efectivamente que el rayo no se va a refractar, sino que se va a reflejar. Aquí. A ver. Ahí no sale del medio entonces, ¿verdad, profe? Exactamente. Allí está. Porque si es que no salía un ángulo, significa entonces que se va a refractar hacia afuera. Pero como aquí luego la ley de Snell nos está ayudando, ¿no? Nos dice que no puede ser posible que aquí se forme un ángulo. Por lo tanto, se va a reflejar hacia adentro. Y allí es lo que nos ayuda nuestro ángulo crítico. ¿Se acuerdan? Ángulo crítico es igual a seno a la menos 1 del índice de refracción del medio 2 dividido índice de refracción del medio 1. Entonces aquí yo calculo esto. Y me va a dar lo que sería el valor de mi ángulo crítico. O
¿Se acuerdan que era ángulo crítico? Ángulo crítico es el que me dice hasta dónde va a llegar este ángulo. Un ratito. Ver, ver qué pasó. Se congeló de mí. Pilla, imagínala. Ahí está. Así. Este sería. Ese sería mi ángulo crítico. Entonces, si sobrepasa este ángulo que yo estoy obteniendo a mi ángulo crítico, significa que esto se va a reflejar hacia adentro. Aquí. Uy, ¿qué pasó? Entonces vamos a hallar eso ahora. Vamos a hallar. Ver en la calculadora, vamos a hacer un poco. Así para que haga más directo. Chip seno de 1 dividido 1,5. A ver, aquí. Estoy haciendo mal. Pero un ratito. Sí, está bien. Entonces, 1 dividido 1,5. ¿Hace ustedes eso en la calculadora? Ah, que no era 1,5, 1,3. Y me va a dar 50 grados. Entonces aquí hago 1 dividido 1,3 y me sale que mi ángulo crítico es Profe, ¿por qué ahí el N2 no era 1.3? ¿Cómo? O en este caso cambia. En este caso cambia porque nosotros estamos analizando ahora desde el rayo amarillo. Ah, ok. Entonces ahí este se convierte en lo que sería N1. Espérame, no se cambió acá. Aquí. Aquí. Este cambia ahora. Porque va a depender pues siempre del rayo del cual nosotros estamos analizando. Como es en este caso, es este amarillo. Este entonces cambia. Este va a ser N1 y este va a ser N2. Y ustedes fíjense acá, que mi ángulo crítico sale 50. Aquí nosotros hallamos y me salió 50 55. otra vez. 55. Me salió mayor. Por lo tanto, entonces ya va a reflejarse otra vez aquí. Porque mi ángulo aquí hasta 50 grados va a salir. O menos. Sí. Va a salir. Este se va a refractar. Mm. Pero cuando el ángulo aquí es mayor, ya se va a reflejar otra vez hacia el mismo medio. Bueno, ahí realmente, Así, profesor, perdón, Sí, perdón, compañera. Ahí realmente es especial atención dependiendo del ángulo que estamos analizando realmente. sí, sí, sí. Eso hay que atender bien. De acuerdo al rayo que ustedes están estudiando. Porque en este caso estamos tomando como ejemplo este amarillo. Y allí cambia totalmente lo que sería. Este era N2. Porque nosotros estamos trabajando con este rayo rojo. Por eso le pongo así en Sí. colores para que ustedes puedan diferenciar bien. Cáscara de banana de este profesor. Sí, hay que atender. Y esperemos que, como es cuando trabajamos con primas, también un poquito hay que atender también esa parte. Bueno, pero se entiende entonces este ángulo crítico en que nos ayuda. Cuando es menor o igual, sin problema, este rayo va a salir. Supongamos que aquí me sale 49 grados. Entonces, efectivamente, como no supera mi ángulo crítico, va a refractarse. O 48.
o 47. Pero sale 50 y esto ya me indica que va a ser así. Va a coincidir. Sí, igual o menor, entonces Sí, se tiene que va ser a efectivamente menor. Efectivamente menor. Si es menor, entonces sale. Sí, Y si es igual, ahí coincide ahí. ok. Va a ser de esa manera mi gráfica. Y como en este caso es mayor, entonces se cumple para lo que sería una reflexión total. Es decir, que este va aquí. Este rayo va a venir aquí. A ver, un ratito. Este va a venir aquí. Después va a haber otro rayo. Pero como no puede salir, entonces vuelve a rebotar. Y el otro así vuelve a rebotar, rebota y rebota. Va rebotando. Siempre se Pero ya no mantiene. vamos más a estudiar estos rayos, ¿verdad, profe? No, no, Demasiado rayado, vamos a quedarnos así. no, no, pero eso no es que nos dice la reflexión total. Nunca va a salir del medio de origen. Siempre va a rebotar allí. Y esto no es lo que a nosotros nos interesa. Que se va a cumplir o no lo que sería la reflexión total. Y eso es lo que ocurre en lo que sería fibra óptica. Los rayos de luz siempre se mantienen dentro de lo que sería la fibra. Bueno, hasta aquí entonces vamos a llegar el día de hoy. Cada vez se pone más interesante nuestra clase. ¿Podés achicar, por favor, tu pantalla, profe, para verlo el ejercicio completo? Ah, sí, esperen un ratito, voy a compartirles de vuelta. Sin problema, Jorge. Voy a estar. eh, Ahí creo que ya les compartí. Allí, un poquito. Ahí, ahí está. Bueno, ahí está Jorge. Gracias, profe. Vale. Sí, es que como les dije el primer día de clase, gráfica vamos a hacer prácticamente todo este semestre. Vamos a tener que dibujar sí o sí. Bueno, Bien, bien crítico está nuestro